Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a otra emisión, a otro programa de El Portal Psicología de otra dimensión, acá con toda la data de la psicología, con todas las soluciones prácticas que podemos transmitir en este espacio y, bueno, todo lo surgido de la experiencia, ¿no? Hoy estaba pensando para este programa, me estaba pensando un poco en cuando a veces me quedan, ¿no? Frases que me dicen los pacientes, ¿no? Cuando te dicen algo que les quedó digamos, de lo que uno va trabajando, de estas cosas que se hablan en una terapia. Hola, Cintia. Bueno, voy saludando a todos los que están llegando. Y nada, bueno, esas frases que a veces te dicen, ¿no? Que han, em, que han quedado, que le quedaron de lo que he trabajado. Y a veces digo, bueno, a veces esas son las cosas más valiosas, ¿no? Más valiosas que pueden quedar de un trabajo, ¿no? Esas cuestiones que se aprenden y que quedan, ¿no? Y que uno las empieza a poder aplicar. Y obviamente cuando uno ve que en las situaciones reales de la vida, donde es lo más difícil, ahí se están aplicando, eso está haciendo una diferencia, es donde uno dice, bueno, eso quedó, ¿no? Llegó ese aprendizaje, esa enseñanza quedó y se incorporó, ¿no? Porque uno tiene que incorporar, ¿no? Obviamente esto no es teoría, ¿no? O sea, lo que se transmite, sino es cómo llevarlo a la vida de cada uno y cómo verlo, ¿no? Y realmente cuando uno lo siente, cuando uno puede sentir esas cosas, es que realmente se puede considerar que aparecen los cambios, ¿no? Hola, Solcito. Hola, María Esther. Bueno, muchas gracias por estar, para los que van saludando. Bueno, como saben, espero sus comentarios. Creo que este tema de hoy va a ser algo muy práctico, porque, bueno, de alguna manera, digamos, tomé algunas de estas enseñanzas, de las cosas principales, y bueno, voy a contar un poco de eso y creo que va a ser un programa muy rico como para, bueno, verlo uno. A veces, como siempre digo, acá hay gente que ha tenido experiencias en terapia, hay gente que le interesa la psicología y a veces, obviamente, bueno, como saben los que me conocen, mi perspectiva no se queda solo en lo tradicional de la psicología, ¿no? Pero siempre hay ciertas cosas que son como comunes a las distintas, hola Elías, cosas que son comunes a las distintas disciplinas, ¿no? Porque en algún punto yo creo que en el fondo todos están buscando un mayor grado de libertad, ¿no? Y en general con la confianza de que desde esa libertad surge lo mejor de las personas en cuanto a cómo relacionarse, a cómo encarar las situaciones, a qué objetivos se plantean en la vida. Así que creo que también, ¿no? Desde las distintas disciplinas un poco ciertas cosas son comunes. Bueno, cada uno obviamente se habrán ido descubriendo, o por lo menos concretizando, bueno, ya lo vamos a ir hablando, en algunas ideas clave y básicas que se transmite a una persona en lo que tiene que ver con la salud, ¿no? En la búsqueda de la salud y, como decía, ¿no? Con un grado de libertad. Cuando alguien eh, es más libre primero de sus propios condicionamientos, de lo que pasa en sí mismo, y eso va a terminar dando mucha más libertad en la vida, ¿no? Porque y esa es una de las claves digamos, de lo que pasa en una terapia, que, bueno, uno tiene que descubre cuando menos condicionado esté uno, más posibilidades se abren en el mundo, ¿no? Uno empieza a ver las cosas diferentes, empieza a tener otras ideas de lo que puede hacer y empieza a surgir otra energía. Dice María Esther, si uno queda carburando y si se trata de incorporar. Sí, así es. Hola María Emilia, está saludando ahí también. Hola María Paula desde Neuquén, que me dice, bueno, gracias por tu aprendizaje. Bueno, yo agradezco mucho los comentarios, la participación. Hola Luis, hola Mariel.
bueno, como digo, ¿no? La gente que siempre está, que la verdad que es lindísimo, lo veo en otros programas, que se arma una comunidad, como siempre digo. Bueno, los que saben están por Instagram, por ahí algunos están por Facebook, otros están por YouTube, por el canal Quinta Dimensión, y hay otros que están... Hola Miguelina, ahí me está saludando del Instagram. Entonces llegan los comentarios y los saludos de diferentes lados y bueno, voy tratando de verlos a todos. El programa pasado tuvimos un montón de comentarios y preguntas y más o menos creo que llegué a responder todas dentro de todo y la verdad que bueno, eso me pone contento porque obviamente soy agradecido, ¿no? Como siempre digo, abrirse, contar algo, es importantísimo porque, bueno, se pueden llevar alguna respuesta, alguna idea importante para situaciones suyas o para situaciones a veces que preocupan, suyas o de otras personas. Y bueno, para eso hay que poder, ¿no? Poder compartir un poco y bueno, siempre me parece muy valiosa la apertura y la generosidad de poder compartir lo que a uno le está pasando, ¿no? Y preguntar y comentar, como a veces cuentan sus historias y tienen una muy buena capacidad para resumir y contar alguna situación de vida. Las veces anteriores que estuvimos hablando de adicciones, mucha gente que vivió situaciones así, que contaba, ya sean propias o ya sea con otras personas, y bueno, un poco ver esto de cómo nada, de un poco de descubrir un poco que la adicción es algo que no es eso simplemente que se ve ahí, que uno se imagina, una persona adicta a la sustancia, sino, bueno, ver qué puede pasar en muchas áreas de la vida, y había gente que preguntaba de las redes sociales, del celular, cosas que nos tocan mucho más a todos, porque todo en la salud es una cuestión de grados, ¿no? Entonces tenemos obviamente los casos más graves, que son los que llaman la atención, que son los que uno suele ver en las historias, a veces en las películas y demás, y después está en la vida cotidiana que uno tiene pequeñas dosis de eso, ¿no? Entonces todos tenemos pequeñas dosis a veces de problemas diferentes y también de salud, de lo saludable. Tenemos diferentes aspectos de eso que también muchas veces quedan bastante ocultos. A ver, dice Elías, la salud mental debería ser una prioridad total de mi país, pero lastimosamente no lo es. Soy de Paraguay. Bueno, un gran saludo a Paraguay. Mirá, no sé, realmente creo que en ninguna parte es una prioridad, ¿no? Vivimos en un paradigma que valoriza mucho lo material en todo sentido, ¿no? No solamente lo concreto, el dinero, sino lo que se puede ver, lo que se puede tocar. Por eso hay ese entendimiento de la salud que es vista como, bueno, tengo o no tengo una enfermedad diagnosticada y listo. Cuando obviamente en la práctica y los profesionales ven otras cosas en general, pero lo que se transmite hace que incorporemos ese tipo de paradigmas y entonces que, bueno, sea una salud farmacológica, una salud que pasa por que me corrijan algo mediante una intervención y no un proceso, ¿no? Un proceso continuo como es la salud, que tiene que ver con todo, que tiene que ver con los hábitos, que tiene que ver con las vivencias que uno ha tenido, con poder recuperarse de eso y con cómo desarrollar también herramientas para realmente no solo encarar situaciones, sino resolverlas más creativamente, ¿no? La creatividad también es algo que tiene muy poco papel en la mirada de salud y es algo fundamental, ¿no? Uno tener la mente abierta para encontrar soluciones cuando algo te está pasando. Realmente ahí se abre un panorama enorme. Bueno, hola, a ver. Me sigue costando sociabilizar sin chocar, dice María Esther, es un trabajo constante. Bueno, hoy voy a hablar un poco de eso, porque obviamente las relaciones son parte básica de lo que es una buena salud. Hola Rosita, hola, es muy bueno escucharte, mi gracias, dice Irma. Bueno, gracias Irma, no sé si es la primera vez que estás, pero agradezco el comentario. Bueno, vamos a arrancar un poco con estos principios, estas grandes enseñanzas que le llamo,
y nos metemos un poco en el tema. Una de la primera que pensé, que es algo que surge mucho, que se comenta mucho, que comentan mucho los pacientes, es esto de preocuparse por uno mismo, ¿no? Cualquiera que pasó por una terapia tiene esto y muchas veces se escucha, bueno, aprendí a preocuparme por mí, aprendí a priorizarme, aprendí a valorar mis necesidades. Bueno, y ese es un tema que me parece interesante hablarlo. ¿Por qué? Porque hay que entender esta idea, ¿no? Que es mucho más profunda de lo que parece. En principio pareciera que te dicen que tenés que preocuparte por vos y nada más, o preocuparte por vos y no por los demás, o de ser egoísta de alguna manera, ¿no? Porque pareciera eso. Y como a veces hay ciertas distorsiones que hay en las ideas que se transmiten, muchas veces queda esa idea. Pero, ¿qué quiere decir en realidad esto de preocuparse por uno? Significa que uno, cuando encuentra, cuando empieza a ver y a pensar cuáles son los problemas que uno tiene, muchas veces en las relaciones lo que está pasando o con los demás es que uno hace muchas cosas por otros, para otros, buscando algo con eso, ¿no? Por ejemplo, yo soy el que siempre, cuando mis amigos necesitan algo, el que siempre está, que siempre voy, nunca digo que no. No sé, me piden que preste tal cosa y la presto, me piden que, no sé, que esté cuando el otro está mal y voy. Entonces eso a primera vista puede parecer, bueno, algo relacionado con alguien altruista, ¿no? Alguien generoso, alguien que se preocupa por los demás. Pero muchas veces, a ver que me estoy leyendo una pregunta, pero bueno, si no se me va a ir un poco. Pregunta Miguelina, ¿dónde ubicamos a las relaciones dentro de la mente concreta o abstracta? Dígame si se escucha en Instagram, porque me dicen que no se escucha. Bueno, depende de qué entendamos. O sea, en realidad, a ver si yo entiendo bien la pregunta, las relaciones tienen que ver con un encuentro de estas dos cosas, ¿no? Porque hay algo que está pasando en lo concreto con el otro, de lo que hacemos por el otro, por ejemplo, o de las acciones concretas, digamos. Y hay mucho que pasa por lo mental, por lo abstracto, en el sentido de qué mirada, cómo nos vemos, por ejemplo, cómo queremos que nos vea el otro. Entonces, por ejemplo, tomando esto que estaba contando, una persona que siempre hace por el otro, que siempre está, que siempre se está sacrificando, muchas veces eso no es un verdadero altruismo, ¿no? No es una verdadera preocupación por los demás, sino en realidad es una necesidad de ser querido, necesidad de caer bien al otro, necesidad de que el otro nunca se enoje conmigo, porque si yo no digo que no a nada, nunca el otro se va a poder enojar y decirme, bueno, entonces eh, no, bueno, cuando yo te necesito no estás y hacerte algún reclamo que pueda hacer que, obviamente, si se enoja, con eso puede venir el distanciamiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí me dicen que se escucha por Instagram, bien. Entonces, cuando uno está haciendo eso, está haciendo todo por el otro, en realidad, pensar en uno sería no pensar en esa parte superficial que está buscando que todo el mundo no caerle mal a nadie, que nadie se enoje, que en realidad es una parte más inmadura porque no acepta que en la realidad uno no puede caerle bien a todos, no puede estar siempre satisfaciendo a los demás, y entonces es apelar a una parte profunda de uno que necesita otras cosas. Entonces uno se encuentra mucha gente que dice, no puedo más, estoy cansado, agotado de tantas cosas, y en realidad cuando vos mirás
sus situaciones, es que está siempre como bombero, ¿no? Haciendo cosas por el otro. Entonces ahí, por ejemplo, pensar en uno sería el decir, bueno, a ver, yo necesito descanso, yo necesito, a veces tengo ganas de hacer algo para mí y el otro me pide o me exige muchas veces y tengo que ir y no puedo decir que no. Entonces, ahí eso es el pensar en uno. El pensar en lo que realmente uno va a necesitar, porque después es cuando aparece la enfermedad, cuando uno está agotado, cuando uno ya la ansiedad lo sobrepasa o cuando uno se termina bajoneando, deprimiendo, es cuando ya no aguantaste todo ese tipo de dinámica. Entonces, ¿cuál es el trabajo que se hace ahí? Es pensar en uno y empezar a encontrar los límites. Empezar a encontrar los límites de lo que podés. De que el otro, bueno, a veces tendrá que molestarse o frustrarse o hacerte un reclamo. Y bueno, te tocará a vos decir, bueno, no pude, ese es mi límite. Entonces, no tiene que ver con ser egoísta y decir, bueno, yo me preocupo nada más por mí, sino con encontrar esos límites donde en general lo que pasa es que uno puede también dar mucho más y mejor por los demás. Porque cuando hay esta necesidad de quedar bien con el otro, de, de no estar, de estar siempre, en general uno termina como, a ver, pendiente de las necesidades del otro y nunca planteando un criterio propio de, bueno, ¿qué es bueno hacer en una relación? Y esto, por ejemplo, lo contaba mucho con la adicción en los programas anteriores, bueno, porque la adicción es un ejemplo de eso, de alguien que exige tanto, de que quiere, que no tiene límites, y entonces siempre va a pedir más y va a querer más. Y claro, si uno no puede decirle que no, en realidad no lo está ayudando, en realidad está aportando a la enfermedad, porque pasa mucho, pero nos pasa en todas las áreas de la vida, en todas las problemáticas. Por ejemplo, alguien no está bien anímicamente. Bueno, ¿qué hay que hacer ahí para acompañar a alguien? Bueno, uno puede estar, puede motivar, puede invitar a hacer algo, puede ofrecer la escucha, puede ofrecer la ayuda, pero hasta cierto punto, ¿no? Y a veces en esto de pensar en el otro, uno está, bueno, a ver qué hago, a ver cómo lo saco de ese estado de ánimo, cómo logro que se ponga contento. Y en realidad uno por ahí no puede hacer eso. Entonces, lo que puede hacer es ofrecer esa ayuda, ofrecer ese acompañamiento y ver si el otro en qué momento quiere y quiere tomar esa oportunidad. Lo mismo que pasa con la terapia, que también pasa mucho, que las personas mandan a terapia a los demás y les dicen, anda, o sea, sí, mirá, yo acá tengo este número, anda al psicólogo, porque... y eso es una decisión de cada uno. Uno en realidad lo único que puede hacer es hacer algo por su propia salud, en todos los sentidos, física, mental, espiritual. Por el otro, lo que podemos hacer es ofrecer, acompañar, tener presencia, pero después siempre va a ser una decisión del otro. Y entonces en esos casos, cuando uno nunca piensa en uno, bueno, es que nunca ve ese límite, ¿no? De decir, bueno, yo puedo hasta acá. Hice todo lo que pude, y esto pasa muchísimo, ¿no? Hice todo lo que pude por esa persona, traté de hablarle, traté de motivarlo, que pasa mucho con los padres y los hijos también. Después con el tiempo se da vuelta y le pasa a los hijos con los padres, pero pasa mucho con los padres y los hijos, de quiero hacer esto, estoy preocupada porque está mucho, no sale, o no encuentra trabajo, no encuentra pareja, y una obsesión con eso. Y ahí es dificilísimo por el poder que tiene el vínculo de padres e hijos, pero ahí uno lo que tiene que aprender es, bueno, es el camino del otro. Entonces uno ofreció, uno estuvo, uno escuchó, y a veces, inclusive, el querer hacer y solucionar las cosas al otro y decirle qué hacer, en realidad lo que está haciendo es muchas veces evitar que salgan
los reproches que sí pueden existir en una relación. Porque muchas veces el otro sí tiene cosas para decirnos que no salen, porque evitamos la confrontación, porque evitamos tocar con el otro, y entonces las cosas no se dicen, y uno buscando ser siempre perfecto, no permite que el otro te haga un reclamo genuino, ¿no? Que a veces lo que el otro quiere y necesita, o tiene para decirnos, es muy diferente de lo que quizás nosotros creemos que necesita, ¿no? Bueno, gracias a los que me dicen que se escucha. Entonces, ahí es donde uno tiene que realmente ser humilde en esos casos y poder decir, bueno, a ver, qué es lo que el otro sí necesitaba y no es lo que yo quería dar. Entonces, de nuevo, pensar en uno, ahí va a llevar a decir, bueno, soy yo el que necesito aprobación, soy yo el que necesito que nadie se enoje. Entonces, en ese pensar en uno, ahí uno empieza a encontrar cómo poner límites en las situaciones, cómo decir, bueno, si yo puedo poner un límite a mi necesidad de hacer, de solucionar cosas, de mostrarme siempre como capaz y demás, y empezar a escuchar otras necesidades, que como decía antes, preocuparse más por uno, descansar, encontrarse con la tristeza a veces de que las cosas no salen como uno quiere, bueno, ahí empieza a haber un verdadero camino de la salud, ¿no? Entonces, ese centrarse en uno mismo, en el que es el que es tan importante, que cuando una persona te lo dice, lo que empieza a encontrar es, bueno, ya no me engancho con esos dramas, con esa obsesión de cambiar todo, de controlar todo, y empecé a escuchar mis otras necesidades, ¿no? Que no son esas a veces superficiales, que muchas veces surgieron en tratar de entender cómo hago para que el otro me quiera, me acepte, y armamos así nuestras personalidades, y termina siendo una parte muy superficial de la personalidad que al final termina trayendo mucho sufrimiento. Bueno, gracias Solcito que me dice se ve de 10, ¿se escucha? A ver, María Esther dice, ¿sabes, Matías, que mi hijo hoy me explica igual que vos? Pero yo siento que no espero nada, pero me desilusiona igual ciertas actitudes. Bueno, ahí ese es un tema importantísimo, porque obviamente es compleja la relación de un padre a un hijo. Un padre lo que tiene que saber es qué cosas tiene que exigir, que son, por ejemplo, bueno, lo que el otro haga, que el otro se gane las cosas, que el otro, después voy a mencionar un poco el tema de los límites también, ¿no? Que el hijo aprenda a hacer las cosas por sí mismo, entonces tener independencia, tener motivaciones, y para tener motivaciones uno tiene que querer, tiene que tener motivos para lograr algo, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho con los jóvenes que a veces tienen todo servido, no tienen ninguna necesidad, entonces, bueno, ¿por qué se van a meter en un trabajo donde no les van a pagar bien, donde se tienen que aguantar situaciones que no quieren, si más o menos viven bien, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que decir, bueno, no le voy a dar todo servido en bandeja, le voy a decir, bueno, vos querés esto, entonces haz esto otro. Estas son las condiciones, estos son los arreglos, los acuerdos. Porque si no, ahí sí uno está generando o contribuyendo a que el otro por ahí no avance, porque le damos las cosas cómodas. Ahora, en cuanto a la desilusión, bueno, lo que más allá de esos límites, los hijos necesitan aceptación de los padres, ¿no? Que esto es algo lo que después nos afecta tanto en nuestra autoestima, ¿no? No haber tenido aceptación en cómo somos, en las cosas que nos cuestan, en las virtudes que tenemos, porque a veces las virtudes que tenemos no son valoradas en la familia, y entonces eso hace que nosotros mismos las desvaloricemos. Entonces, cuando uno puede dar esa sensación, bueno, sí, va a haber cosas que en tu deseo, en tu ideal de cómo querés que sea tu hijo, no van a encajar. Pero ahí uno tiene que separar y tiene que entender cuál es el proceso del otro, ¿no? A veces, en el momento de salir a la vida, digo, esto
quizás no sea esta la situación, pero es lo que pasa mucho, ¿no? Y lo que le pasa mucho a los jóvenes, viven en otra generación, las cosas funcionan de otra manera, y uno a veces piensa que hay que hacer las cosas de la manera que uno las conocía, como que había que hacerlo. Bueno, que antes era estudiar y tener un título y conseguir un trabajo y sostener ese trabajo. Bueno, los tiempos cambian y hoy aparecen otras, a veces las cosas pasan mucho más rápido, a veces hay caminos que son inesperados. Hoy hay gente que gana plata en los videojuegos o que gana plata invirtiendo en las criptomonedas, cosas que antes no existían para la gente común, digamos, ¿no? Para la gente que se dedica a las finanzas. Y entonces, bueno, hay que encontrar otros caminos, ¿no? Pero muchas veces uno tiene que aceptar que no es de la manera que uno quiere, que no es según el deseo que uno tenga para que ese hijo sea, ni a veces en su forma de ser, ni a veces en el camino que elige, ni a veces en su forma de pensar, pero ahí la aceptación necesaria tiene que ver con justamente poder permitir esas diferencias, ¿no? Con ahí uno poder soltar un poco esa necesidad de que el otro sea y siga ese camino que uno se imaginó y entender que hay otros, ¿no? Y uno haciendo lo que tiene que hacer desde su lugar y lo que puede hacer de su lugar, que como padre durante un tiempo de la vida es fundamental lo que uno haga, y en cierto punto ya empieza a ser una responsabilidad del hijo, empieza en la adolescencia y sigue por mucho tiempo, de encontrar su propio, ¿no? Y eso es lo que nos cuesta tanto. Está bueno, dice María, lo que hago cuando veo algo que no me gusta, me retiro. En general, sí, a ver, porque uno, a ver, lo que puede hacer, que esto, él toca mucho el segundo punto que iba a plantear, que es el aceptar y el reconocer que no podemos cambiar a los otros. La única manera que cambiamos a los otros es manipulándolos, y eso puede funcionar, pero nunca lleva a nada saludable. O sea, sí, uno puede cambiar el comportamiento del otro manipulándolo. Por ejemplo, con la plata. Si uno maneja la plata, puede manipular al otro para que haga cosas. Bueno, hace esto y te compro tal cosa. Si querés esto, hace esto otro. Entonces ahí uno puede, sí, cambiar el comportamiento del otro, pero en cuanto a cómo es esa persona, a su personalidad, a sus valores, eso en general no va a cambiar. Es algo que uno tiene que aceptarlo, tiene que aceptar esas diferencias, y lo que uno puede hacer a veces es transmitir y decir, bueno, mira, a mí me preocupa esto de lo que te pasa, te veo así, me preocupa, esto no me gusta, te veo de tal manera, no sé, me angustio con esto, pero hasta ahí. Después empieza a estar en el terreno del otro. Bueno, ese mensaje me dijo algo, porque muchas veces sí necesitamos esa mirada de afuera que nos diga, mira, te veo, no sé, antes te veía contento haciendo cosas y ahora te veo muy quedado. Bueno, esa opinión desde el afecto puede darle una mirada al otro para que el otro vea si le mueve algo o no. Pero la crítica, que es lo más común, que es a lo que se recurre, es haces esto y así no te va a ir bien, entonces haces esto otro, haces este trabajo, o por qué no vas a tal lado, por qué no. Eso no sirve porque esas son soluciones que en todo caso pueden servir para uno. Para uno puede pensar, bueno, si a mí me sirvió estudiar esto y después entonces me dediqué a eso. Bueno, pero otra persona puede no saber qué quiere estudiar, por ejemplo, y entonces que uno le diga, estudia esto, anotate acá, no le va a servir. Tiene que encontrar él mismo esa motivación. Entonces ahí es donde uno puede aconsejar, dar una mirada, escuchar el problema, pero donde hay que aceptar que uno no puede cambiar al otro. Esto es muy típico en las parejas, por ejemplo. A ver, dice Fernando, uno tiene que poner voluntad y modificar para tratar de estar bien con el otro. Y decía antes, yo me alejé de toda mi familia porque no quieren modificar y no aceptan cómo pienso y cómo soy. Bueno, exacto, a veces uno tiene que llegar a esos puntos
¿no? Donde si la relación realmente pasa por la crítica, pasa por el choque, pasa por el conflicto, uno tiene que tomar distancia en esas situaciones. Pero no siempre esto es así, ¿no? Muchas veces es tolerar esa diferencia, ¿no? Hasta donde uno pueda. Por eso tiene que ver más con un trabajo de uno. Si uno no quiere cambiar al otro y si uno no se engancha con la crítica, el reclamo del otro, porque uno tiene claro qué es lo que uno necesita, bueno, no hace falta irse a los lugares. Pero a veces hay formas de relación que pasa mucho por el juicio al otro, por criticarlo, por decirle qué hacer. Y a veces sí, uno tiene que tomar distancia. En esos casos hay que tomar distancia cuando uno encuentra, como estuvimos hablando en otros programas, que ese ambiente es nocivo, que uno no se está llevando realmente nada de ahí, a pesar de que tenés la voluntad, y entonces ahí sí es donde uno tiene que llegar a eso, que en general no es agradable llegar a hacerlo, pero tener que llegar al punto de decir, bueno, ahí sí tomo distancia, ahí sí me alejo de estas personas. No porque no las haya podido cambiar, sino porque no pude hacer funcionar la relación en cuanto a tolerar esas diferencias y encontrar también donde sí están las coincidencias, ¿no? Bueno, dice Sandra, me pasó tal cual lo comentás. Muchas gracias. Es mi primer video, Sandra. Bueno, bienvenida. Bienvenida. Espero los comentarios de las preguntas, de todo lo que vayan viendo, que les parezca. Paola dice, hola Matías, me cuesta no quedarme con culpa y siempre tengo que estar solucionando todo y me estreso. No logro poner un corte. Bueno, ahí está otros temas que son fundamentales, que es el de los límites, ¿no? Nos cuesta mucho encontrar y poner el límite, ¿no? El límite es algo que es algo fundamental para la salud. Por ejemplo, por esto en el desarrollo, cuando uno es chico, bueno, no tiene mucha, o la independencia prácticamente no existe, entonces todo tiene que venir de afuera, ¿no? Entonces, por eso a los chicos, que la otra vez me preguntaban justamente por esto de las horas de uso del celular, de las horas con la tecnología. Bueno, en ese momento, sí, uno sí tiene que ser el que decida por el otro, ¿no? Y el que genere los límites. Entonces, como cuando somos chicos, somos todo lo que deseamos, todo lo que nos llama la atención, no tenemos justamente desarrollado el poder poner un freno, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, ya comí esto y no como más porque me va a caer mal. Bueno, los chicos no lo tienen esto. Es algo que lo tienen que incorporar de y, y contaban la otra vez en un comentario, bueno, mi hija llora, por ejemplo, si le quiero sacar esto. Claro, porque esa es la frustración, de decir, bueno, estoy haciendo algo que me gusta, que deseo, no lo quiero cortar. El corte viene de afuera y entonces ahí es donde uno obviamente va a molestar, porque en principio se vive como una molestia. Ahora con el tiempo, el límite se va incorporando y ya es uno. Cuando pasa el tiempo, el que puede decir, bueno, hasta acá. No hago esto porque me voy a lastimar. No como más de esto porque me va a hacer mal. Dejo tal cosa porque, bueno, no sé, ya estoy cansado. Eso se incorpora, ¿no? Y es después lo que necesitamos para, por ejemplo, cuando queremos hacer tantas tareas que hay en la vida que no son agradables, pero las tenemos que resolver, para decir, bueno, dedico un tiempo a lo que me gusta y dedico otro tiempo a concentrarme, a enfocarme en resolver un problema, una situación. Obviamente esto es fundamental para el trabajo, que tiene muchísimos aspectos a veces no agradables, y si uno no hubiera incorporado esos límites cuando era chico, no podría después decir, bueno, a ver, dedico tales horas a estudiar o no toleraré ningún... Como crecí en esta generación donde está todo a mano, por medio de la tecnología, quiero ver esto y lo veo, quiero escuchar esto y lo escucho,
quiero jugar a esto y puedo jugar horas porque lo tengo en mi casa. Entonces después no se incorporan los límites, que es decir, bueno, nadie quiere dejar algo que te está gustando hacer, pero tenés que pensar, bueno, mañana me tengo que levantar temprano para trabajar o estudiar. Entonces, una de las cosas importantísimas que se trabajan también y que son, digamos, de las grandes enseñanzas de la psicología es la cuestión de los límites. Entonces, primero conmigo y después con los demás. Fíjense, cuando hablamos de manipulación, bueno, los que habrán visto el programa, pero refresco un poco, el que te manipula justamente no respeta tus límites. O sea, va a insistir, va a presionar, por ejemplo, para que hagas algo, te va a generar culpa, te vas a manipular, te vas a sentir mal, te va a hacer sentir que eso es fundamental, que es necesario. ¿Para qué? Para que vos no puedas decir, no, no puedo hacer esto. Hoy no puedo, hoy tengo que hacer otra cosa, o hoy como estoy anímicamente no puedo dedicarme a esto. Entonces el otro ahí no respeta los límites. Eso es lo que después se convierte en las relaciones tóxicas, ¿no? Donde no hay límites, no hay intimidad. Por ejemplo, cuando hablamos de esto de lo privado y por ejemplo, de que mi teléfono es privado. Bueno, cuando hay una pareja que no tiene estos límites y que es patológica, bueno, pasa esta cuestión de revisarle todo al otro, de no, de no confiar y entonces necesitar que ver la evidencia de que no está pasando nada que no me guste, que yo no apruebe. Bueno, ¿y eso qué pasa ahí? No está respetándose la privacidad del otro. Que hay cosas que uno decide qué hace con ese tiempo, qué hace en su actividad privada, con quién habla, y la confianza pasa por otro lado. La confianza pasa por algo que se tiene que sentir en la relación con respecto al otro, pero justamente el que no permite los límites en general no desarrolló sus propios límites tampoco. Porque esas situaciones a lo que llevan es que uno diga, yo tengo que, no puedo aguantar la incertidumbre que me da no tener la prueba ahí concreta de que el otro no hace todo lo que yo quiero y no hace nada que yo no sepa. Cuando incorporas ese límite, es que tenés que poder decir, bueno, yo quisiera saber, quisiera tener la información, pero bueno, tengo que tolerar esto. Eso va a generar una relación, va a generar una pelea, o va a generar una relación de control y no de confianza. Entonces, como ahí los límites aparecen de los dos lados, ¿no? Y muchas veces cuesta mucho para las personas incorporar estos límites y ser uno el que ponga los límites con los demás, ¿no? Y ahí voy un poco a tu comentario, Paola. ¿Qué pasa cuando uno soluciona todo lo de los demás? ¿Por qué tener ese lugar? Primero, ¿qué pasa con la independencia de los demás? Los demás no saben resolver sus cosas, no pueden. Muchas veces uno, haciendo eso, lo que está causando es que los demás nunca desarrollen esa independencia. Y esto pasa muchísimo en las relaciones, especialmente en la familia, donde está muy fuerte la cuestión de la dependencia mutua, ¿no? Entonces uno se siente mal por el otro. Por ejemplo, puedo volver a tomar el ejemplo del hijo, puedo tomar el ejemplo del padre. Muchas veces muchas personas tienen padres mayores o no tanto, que por ejemplo no cuidan su salud, ¿no? Comen mal, no van al médico, controlarse, o si fueron, no respetan las recomendaciones. Y uno, muchas veces pasa que los hijos que en algún punto de la vida empiezan como a tener ese lugar donde se invierte y empiezan a querer ocuparse de solucionar los problemas a los padres, porque se los ve más grandes, porque se los ve más frágiles. Entonces te obsesionás con que no coma esto, que no coma el otro, anda acá, anda allá. Eso, ¿qué termina generando? Que el cuidado del otro no pase por una decisión suya, sino por, en todo caso no hago esto para que mi hija no me rete o no me grite. Bueno, ahí obviamente no se desarrolla ninguna
cuestión de ninguna noción de salud verdadera, de cuidado verdadero de uno mismo. Lo único que pasa es, bueno, se genera esa relación de dependencia donde vos tenés que estar controlando que el otro haga. Entonces, muchas veces lo difícil ahí, en esto de preocuparse por uno, en esto de generar límites, es poder decir, bueno, como decía antes, no sé, yo acompañé al médico, yo te acompañé al médico, a mi papá, a mi mamá, le dijeron esto, bueno, yo le dije, no sé, le compré la medicación que se tiene que tomar, ahora el otro no quiere, no quiero tomar esto, o no quiero salir a caminar, o no quiero hacer ejercicio, o quiero comerme todo y no ponerme ningún límite, ahí uno no puede hacer nada con eso. Más que entrar en ese ciclo de enojarse, pelearse, estar reclamando todo el tiempo. Eso termina siendo poco sano para siempre pendiente de los problemas de los demás y de cómo solucionarlos. En general, en las familias hay esos roles que cada uno va tomando y está el rol del salvador, ¿no? El que se ocupa de todo, el que puede todo. En general, el que se ocupa de todo descuida sus cosas y muchas veces termina con sus propios problemas, termina enfermándose o termina descuidando sus cosas y lo único que logra es frenar su propio desarrollo. Cuando uno siempre, desde la salud, social, de nuevo, económica, física, mental, va a tener muchas más posibilidades realmente de ser algo positivo, de ser una influencia positiva para los demás, que desde esta idea del control y de hacer todo por el otro. Dice Manester, en mi caso mi hijo trata de ayudarme, ella, el mayor, es el juez. Bueno, entiendo que hay, el juez estás hablando simbólicamente, ¿no? El que critica. Bueno, por eso decía, ¿no? Hay roles en la familia, está el que es problemático, está el que es el bueno que hace todo bien, está el que es el que controla todo, está el que toma las decisiones. Entonces es como hay una repartición de roles, así como si fuera una obra de teatro y vamos repartiendo papeles. Cuando uno entra en un rol queda atrapado. Entonces si sos el bueno nunca te podés enojar, por ejemplo. Si sos el controlador, nunca podés permitir a los otros que hagan lo que ellos deseen. Si sos el salvador, no podés ocuparte de vos. Entonces, es un gran trabajo, vuelvo al ocuparse de uno mismo, ese de poder decir, bueno, pienso en mí. Y obviamente esto toca el tema del fluir, ¿no? Nos negamos muchas veces a este fluir de la vida que trae muchas veces cosas que no nos gustan de los otros. Los otros no son como queremos, los otros no hacen lo que queremos, no hacen lo que nosotros vemos como saludable para ellos, desde el mayor amor muchas veces, ¿no? Pero uno, creyendo que tiene la idea más clara de cómo tiene que vivir el otro, y si no podemos aceptar esto que pasa, bueno, entramos ahí en la obsesión, ¿no? En la búsqueda de control, en la búsqueda de tener siempre ese lugar. Y es cuando uno afloja esos roles, cuando uno puede correrse, y esto es lo que decía al principio, cuando uno puede decir, bueno, no me involucro de la misma manera en esta obra de teatro, ¿no? Sino empiezo a ver, si yo no resuelvo todo, a ver qué pasa. Y muchas veces lo que uno descubre ahí es que los otros empiezan a ocupar esos lugares también. Porque ¿qué pasa en una familia, por ejemplo, si falta el que resuelve todo? Bueno, los demás van a tener que redistribuirse y empezar a ocuparse más ellos. Lo que pasa es que, claro, hay un tiempo siempre en el que pasan cosas desagradables muchas veces por la costumbre, ¿no? De que siempre el que resuelve es el otro, pero con el tiempo eso lo que va generando es realmente una noción más saludable para todos, ¿no? Donde cada uno se tiene que ocupar un poco de su parte, llevar en todo caso la carga de forma repartida. A ver, dice Rodrigo, es normal que me sienta de vez en cuando un poco bajoneado, creo que sí, pues también hay muchos momentos en los que me siento muy bien.
creo mucho en los polos opuestos. Sí, por supuesto. El ánimo es algo que es variable, es una ilusión que el ánimo siempre esté estable, hay muchas cosas que nos influyen. A veces es difícil identificar qué nos bajoneó. Simplemente uno a veces lo que tiene que hacer es conocerse y entender a veces qué cosas te pone mal, qué cosas son las que te afectan, y empezar y ver si se puede hacer algo con eso, ¿no? Pero después vivimos también con mucha presión, muy acelerados, y es normal que en algún momento no nos sintamos bien, y de hecho, también, como cuento muchas veces, a veces es necesario un poco el bajón, lo que hace es que uno pare un poco, pare el ritmo, no quiere hacer tantas cosas, y a veces que uno se repregunte las cosas. Entonces puede ser un momento incluso importante como para reevaluar. Dice Blan, primera vez que te escucho, bueno, bienvenido, saludos. Lucía también, primera vez. Bueno, muchas gracias por estar y por los comentarios. Bueno, pueden preguntar, pueden comentar lo que quieran. Bueno, María Emilia dice que bueno entenderlo así, como por los límites a mi hija. Bueno, era tu pregunta un poco la que me acordaba de la vez pasada, que sí, tiene mucho que ver con esta cuestión de los límites. Bueno, después, otro tema importantísimo que pasa, que tiene que ver con la independencia, que también, ¿no? Tiene que ver bastante con lo que venía mencionando, esta idea de que para la salud hay que encontrar un grado de independencia, ¿no? Obviamente siempre necesitamos ayuda, apoyo, compañía de los demás, ¿no? Pero uno tiene que apuntar lo más posible a la independencia. Por ejemplo, esto se ve mucho en lo económico. Cuando uno dice, bueno, ¿qué pasa si alguien gana más y me puede ayudar? ¿Qué problema hay? Si me paga esto, me otro. En principio, a primera vista, no hay problema, pero después muchas veces pasa que esas cosas, esa falta de independencia con la plata, o dónde vivís, o mismo con esto que hablamos antes, ¿no? Con alguien que te resuelve muchos problemas. Entonces, ¿qué pasa cuando vos querés hacer algo que no le gusta a esa persona? Cuando vos tomás una decisión con la que esa persona no está de acuerdo. Entonces, por ejemplo, bueno, yo sí, te pago esto, te pago para que estudies, te pago tu casa, pero ¿qué pasa el día que haces algo que no me gusta? Ahí te lo hago sentir, ahí te lo hago padecer. Entonces, de nuevo, es algo que desde los dos lugares, desde el que da para controlar, termina generando resentimiento del otro y que el otro se quede por necesidad muchas veces, y después pasa, como pasa en muchas familias, que de repente alguien empieza a irle mejor económicamente o empieza a despegar y de repente se alejó, cortó contacto completamente. ¿Por qué? Porque estaba por la dependencia y no por, digamos, un genuino deseo de estar, porque esa relación desequilibrada de depender uno del otro termina resintiendo muchas cosas. O sea, por un lado no permite que uno crezca, y por otro lado termina generando bueno, yo le resuelvo cosas al otro, pero después me siento con derecho de reclamarle o exigirle, ¿no? Entonces uno también siempre tiene que apuntar, y obviamente es uno de los grandes trabajos de la psicoterapia y digamos, de las grandes cosas que sostiene la psicología, la importancia de uno buscar, apuntar a esa independencia. Emocionalmente también, ¿no? Por esto uno obviamente necesita personas en las que pueda apoyarse, personas en las que pueda. No sé si hay una persona que necesitas, y esto se vio mucho en las parejas y es lo que trae los grandes problemas de pareja. ¿Qué pasa si yo solamente dependo de esa persona para que me levante el ánimo, para que haga tal cosa que yo no sé hacer, para que me resuelva problemas, para que se ocupe de tal cosa? ¿Qué va a pasar con eso a la larga? Si yo de repente
voy a mantenerme en esa relación y si de repente no quiero estar esa persona por cosas de la vida, porque las cosas cambian, de repente encuentro que nunca desarrollé eso mismo. Esto es lo que pasaba muchas veces con las parejas que no trabajaban y la otra persona sí trabajaba. Y de repente, cuando uno se quiere separar, se encontraba con que, bueno, no tiene nada propio, no hizo una carrera en algo, no avanzó en algo, no se generó un ingreso para sí mismo. Y esto es porque, bueno, parecía funcionar, incluso a veces parece bárbaro decir, bueno, el otro gana y me paga las cosas y qué bueno, vivimos una vida de lujo. Pero de repente, si tanto hay algo que donde aparecen desacuerdos como si llegado al caso de una separación, bueno, uno queda totalmente vulnerable. Entonces también, por eso es que siempre se busca el desarrollar esa independencia, desarrollar bueno, cómo manejo mis emociones, cómo buscar apoyo, pero no al nivel de que siempre sea con una persona o que si a esa persona no sé qué hacer. Muy buenas noches, dice María Isabel. Brian dice, bueno, no, Blan. Así me siento ahora, como dijiste, me pasa de todo. Exacto. Hay que tratar de ser lo más independiente posible, dice Miguelina. Otro aspecto que también, que es un poco la contracara de este otro, es el de la visión realista de uno mismo y de los demás. Muchas veces hay personas que tienen esta sensación de omnipotencia, ¿no? De que lo puedo todo. Esto también pasa con esto de querer resolver los problemas de los demás. ¿Y qué pasa con eso? ¿No? En realidad eso se genera por la dificultad de reconocer lo que no puedo, reconocer mis propios, reconocer lo que me cuesta. Entonces también uno en esos son estas personas, todos a veces podemos tener un poco esa postura, ¿no? Pero son estas personas que se muestran como que lo pueden todo, como que no necesitan a nadie. Entonces esa es la otra cara de la dependencia, ¿no? El creer que se puede todo sin necesidad de nadie más. Y eso es falso porque somos personas sociales que necesitamos de los demás, necesitamos poder hablar lo que nos pasa, necesitamos consejos, justamente por esto de que nos encerramos a veces en nuestra propia mirada de las situaciones. Necesitamos poder permitirnos, como hablaba recién, de esos momentos de debilidad donde ahí sí necesito el apoyo del otro, el consejo del otro. Entonces tenemos por un lado esta postura de puedo todo lo tengo que hacer solo, que en realidad es una fachada, ¿no? En realidad uno, y también en esta mirada realista, en una terapia siempre lo que se va a buscar es poder ver, poder reconocer los defectos también, ¿no? Así como buscamos que uno detecte las virtudes, que muchas veces, como yo conté otras veces, la autoestima es una de las problemáticas principales, que la baja autoestima que hay en realidad en la mayoría de las personas, por lo menos esa es mi apreciación. Y sí, hay personas que no sirven para nada, no, pero conviven esas cosas. En tal lado, para esto no sirvo, pero en esto otro que soy fuerte, hago sin parar, ¿no? Y muchas veces pasan estas personas que hacen todo por los demás, que se sienten mal en muchas cosas suyas, pero en otras quieren ser perfectos, quieren poderlo todo para que los otros te elogien o te valoren por eso que haces, ¿no? Por ejemplo, como puede pasar con lo económico. Uno puede ayudar mucho de lo económico y buscar que los demás te valoren por eso, porque en realidad sentís que en otros aspectos aportás poco a los demás, ¿no? Entonces siempre hay que buscar una mirada realista, ¿no? Donde uno pueda reconocer, bueno, qué cosas me cuestan, cuáles son mis defectos, qué cosas no me salen naturales y tengo que trabajar. Entonces ahí atacar la omnipotencia y a su vez,
también atacar estas miradas tremendistas, este juez terrible que todos tenemos y que cuanto más fuerte es, más baja autoestima va a haber, más problema de desempeño va a haber, porque es esa voz que siempre te dice no servís, lo que haces está mal, todo lo demás, todos lo hacen mejor que vos, y a veces esa voz que está sonando en la cabeza de muchas personas o de las personas en ciertos momentos, tampoco es realista, porque en realidad cuando uno dice, bueno, no sirvo para nada, uno siempre está dejando afuera muchas situaciones donde sí tiene capacidad, donde sí hace las cosas bien, ¿no? Pero eso hay que buscar esa mirada, a veces puede aceptar lo que no hace bien, lo que cuesta, lo que otros hacen mejor. Cuando realmente hay algo en eso, también eso abre la puerta para poder valorar mejor otras cosas que hago, ¿no? Por ahí no soy el más, eh, no sé, el más capaz para estudiar tal cosa, pero sí soy muy bueno resolviendo tales situaciones, soy muy bueno manejando tal cosa, arreglando tal cosa, y entonces uno ahí desarrolla una mirada realista de uno, que también a veces ese es el problema de venir a veces con un cuento del problema de uno, con una idea muy marcada, y que a veces eso no es verdaderamente el problema, ¿no? Uno tiene que ir un poco más allá, profundizar y conectarse realmente con lo que cuesta y con las capacidades, con estas dificultades, como decía, bueno, me cuesta acá ponerme límites. Bueno, entonces algo que ya puedo decir, bueno, es un tema mío, entonces puedo empezar a mirar ahí y decir cómo hago para desarrollar más ese límite, para empezar a decirle que no a los otros cuando hay que decir que no, y después ser generoso, dar en todo lo que uno siente y pueda, ¿no? Pero no sintiéndolo desde esa obligación, desde esa presión. Pero primero hay que poder reconocer que pasan estas cosas. Y en general estas cosas se llevan la vitalidad, se llevan las ganas que uno tiene y son lo que terminan dejando a uno agotado, bajoneado. Una pregunta sobre la independencia que un poco contesté. Bueno, cuando no tenemos a otro que nos escuche, dice Balu, bueno, es un camino de encontrar. Muchas veces uno no tiene a otro porque se cerró, porque a veces como no queremos vivir el rechazo, entonces no nos abrimos a conocer a otras personas, a cuando conocemos a alguien, dar una oportunidad de profundizar la relación, a abrir lo que nos pasa y ser sincero sin depender del otro, pero abrir también los defectos y las cosas que uno quiere, que uno necesita a veces un consejo, una mirada. Entonces a veces es esa falta de apertura y de animarse, de arriesgarse en las relaciones la que hace que después uno no sienta que tiene a nadie con el que realmente puede contar. Pero cuando uno hace ese camino de empezar a buscar, empezar a donde hay, está lleno de personas que necesitan lo mismo que nosotros, que necesitan también escucha, necesitan acompañamiento, necesitan pasar un buen momento. Entonces las personas están. Lo que uno tiene que hacer es encontrar y encontrar con quién uno va a tener esa afinidad. Bueno, estamos llegando a la hora. Ahí, bueno, tienen mis redes. Ya seguirme, licenciado Matías Martín, Psicología en Facebook. Psicología de otra dimensión en YouTube. Matías.s.martín en Instagram. Les agradezco un montón. Si, ahí, bueno, ahí pone Mateo de las redes. Les agradezco si me siguen. Como les digo, hoy, por ejemplo, esta semana hice una publicación hablando y explicando más el tema de las adicciones que hablamos la vez pasada. Y bueno, siempre ahí para que también me dejen sus preguntas, sus comentarios sobre los programas y sus ideas, también temas y cosas que les gustaría que tratemos, porque bueno, me interesa y ya que estamos generando esta comunidad de mucha gente que está, que nos sigue, que la voy conociendo más, también a través de sus preguntas, me interesa mucho saber qué temas les interesan para tratar, así que bueno, déjenmelo. Las preguntas también, que yo respondo todo, anoto todo y bueno, voy a tratar también en los programas siguientes de ir también retomando estas cosas si quedan un poco colgadas. Bueno, así que nada, les dejo un gran saludo, los dejo con Claire y todos uno.
y nos vemos el miércoles que viene. Un abrazo para todos.